avanzando. Consultarles si me escuchan bien y si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo en este momento. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, perfecto. Perfecto, entonces vamos a continuar con la presentación donde nos quedamos la clase anterior, que era referente a los derechos de los trabajadores. Nos quedábamos precisamente, una vez habíamos hablado del derecho al salario mínimo, empezábamos a desarrollar el derecho a vacaciones anuales. Alcanzábamos a decir de que este tiene una duración precisamente de 15 días al año, incluyendo en este periodo tanto los días laborales, los de descanso semanal y también los días de asueto nacional. El empleador o empleadora, el patrono, está en obligación entonces de pagar las vacaciones antes que la persona trabajadora empiece a gozar de ellas. Y decíamos que esto tiene sentido porque si va a mandar a que disfrute de las vacaciones, pues debe de tener los recursos pertinentes para esos efectos, ¿verdad? Debe de contar con el dinero suficiente para poder disfrutar de las vacaciones. Y dice entonces de que aparte de pagarle ese tiempo, que son los 15 días de salario ordinario, que se va a ir de vacaciones, le va a tener que cancelar el patrono la cantidad del 30% extra, 30% de más que es la prestación específica en cuanto a la vacación anual. ¿Ve? El siguiente derecho es el derecho al aguinaldo o prima anual. Este es el que se cancela pues en el mes de diciembre y vamos a ver a continuación las condiciones que deben de cumplirse para poder tener derecho al mismo. Dice que si se tiene desde un año de trabajo hasta menos de 3 años, el aguinaldo va a equivaler al pago de 15 días de trabajo del salario que percibe. En el plazo entonces de 1 a 3 años, el salario son 15 días de salario que percibe el trabajador o trabajadora. Si ya tiene de trabajo desde 3 años y menos de 10, entre 3 y 10, el aguinaldo va a equivaler a 19 días. 19 días conforme el salario que percibe normalmente en el mes el trabajador. Para quienes tienen 10 años o más de trabajar en la misma entidad, en la misma empresa, pues se les va a tener que cancelar un aguinaldo de 21 días. Va a ser entonces correlativo el monto al tiempo que tiene de trabajar en esa entidad o instancia. En caso, ¿qué pasa? Dice, si se ha elaborado por un periodo menor a un año. El aguinaldo se dará de manera proporcional al tiempo laborado y de la cantidad de dinero que le habría correspondido si hubieran completado un año de servicios a la fecha indicada. Se va a calcular entonces cuánto le hubiera correspondido por el año conforme a su salario y a partir de ello se le va a calcular cuánto equivale por los meses que tiene de trabajar ahí. Ahora, esta prestación se va a cancelar en el mes de diciembre. Y también es importante decir de que existe otra condición en cuanto a este derecho a aguinaldo primanual, de que para poderlo percibir, yo debo de estar trabajando al 12 de diciembre del año en que se va a hacer efectivo. Es decir, trascender de esa fecha para que pueda ser sujeto del pago de ese aguinaldo. Ahora hay que decirlo también, lamentablemente existen algunos patronos, algunos empleadores que con el objeto de no cancelar precisamente el aguinaldo, lo que hacen es prescindir de los servicios del trabajador durante el tiempo previo a ese día, del 12 de diciembre, y con ello, pues ya la norma no le obliga a cancelar el aguinaldo. Eso es como un fraude de ley, le podríamos llamar, porque lo que está haciendo es obviando
el pago de esta prestación y algunos son tan malintencionados, digamos, de que le contratan nuevamente en enero. Es decir, le destituyen o le quitan su trabajo el 10 de diciembre, el 11 de diciembre. Con ello ya no van a tener la obligación de cancelar el aguinaldo conforme los montos que acabo de mencionarles, pero en enero le vuelven a contratar. Entonces sigue existiendo ese vínculo laboral a partir del mes de enero, sigue prestando sus servicios, pero ya no tiene derecho al aguinaldo porque no estaba trabajando al día 12 de diciembre. Insisto, eso es algo malintencionado, ¿verdad? Porque sí lo va a necesitar para que siga trabajando ahí, pero lo que no quiere es honrar o cumplir con esa responsabilidad del aguinaldo. Veamos. Hablemos ahora de derechos puntuales de algunos sectores poblacionales que se ven relacionados en el área laboral. Hablemos en un primer momento de los derechos de las mujeres embarazadas. Dice que indistintamente del rol que estuvieran ejerciendo las mujeres antes de estar embarazadas, una vez se demuestra fehacientemente esa condición frente al patrono, no pueden ser obligadas a realizar ningún tipo de tarea pesada. Si es que previamente se dedicaba a ello, se dedicaba a labores de carga, por ejemplo, o a labores extremadamente físicas que le significan algún esfuerzo grande en cuanto a su físico, pues entonces, una vez se demuestra que está embarazada, se tendría en todo caso que reasignar en otra labor al interior de la empresa, entidad o institución que va a realizar en tanto esté embarazada. No es de que, bueno, usted fue contratada para cargar bulto, pero eso fue lo que le ofrecimos para que usted pudiera trabajar con nosotros. No para ese entonces que le ofrecimos eh, esa modalidad de trabajo o ese trabajo en concreto, usted no expresó que no iba a poder. Así que no importa que usted esté embarazada, usted va a tener que seguir realizando esa labor, por muy pesada que sea. Va a seguir cargando bultos, en tanto para eso la contratamos. De eso es lo que había plaza cuando la contratamos. No es así. Si le contrataron para algo pesado, pero usted eh, sale embarazada, le van a tener que asignar otra función, otros roles en tanto esté embarazada. También dice que tienen derecho a una licencia de 16 semanas que pueden ser tomadas, si así lo estima la madre, 6 semanas antes del parto y 10 de manera obligatoria después del parto. Esa es decisión propia de la madre o de la pareja, en todo caso, de papá y mamá, sobre cuánto tiempo va a tomar de licencia previo al parto y cuánto va a tomar de licencia posterior al parto. Dice que de manera obligatoria van a tener que ser 10 al menos posterior. ¿Cuántos son 10? Estamos hablando de 2 meses y medio aproximadamente. Y 6 que pueden ser antes, si así estima pertinente, 1 mes y medio antes. O puede decidir tomarse las 16 semanas posterior al parto o 15 semanas posterior al parto, una semana previa, como lo estime pertinente, y también conforme sean las condiciones del embarazo. Si estamos en presencia de un embarazo de alto riesgo, se recomienda de que las semanas sean tomadas también de manera previa, ¿verdad? Para que las condiciones estén dadas de manera favorable para el nacimiento del menor que viene en camino. También nos habla que en la licencia por maternidad, bueno, es importante decir en cuanto a la licencia por maternidad, de que ello se ha modificado no hace mucho, porque hace unos cuantos años la licencia por maternidad era por 3 meses solamente, 12 meses, 12 semanas
en específico. Se reformó y se dio una semana más, un mes más, perdón, 4 semanas más y ahora desde entonces 16 semanas. Decimos además que en la licencia por maternidad, la trabajadora va a tener derecho al 75% de su salario si ha trabajado un mínimo de 6 meses en la misma empresa. Aquí hay un análisis que realizar. A ver, desde el momento en que le dan la licencia, va a tener derecho, dice, al 75% del salario que percibe. Pero hay un punto que está vigente en la ley, es discriminatorio a todas luces, en tanto dice que si ha trabajado un mínimo de 6 meses en la misma empresa. ¿Y qué sucede si no ha trabajado los 6 meses en esa misma empresa? No le van a cancelar ese salario, no le van a cancelar ese 75% de salario que le corresponde asumir a la empresa y el 25% restante lo asume el Seguro Social, ¿verdad? O sea, hasta el momento, hasta el objeto de cancelarle el 100% de su salario, obviamente, y por razones lógicas, cuando cuando una mujer da a luz, tiene más gastos, ¿verdad? Tiene más responsabilidades económicas que asumir y mal haría la empresa, la entidad, el Estado mismo en quitarle el ingreso que percibe esa persona, cuando la razón de ser se dice, incluso en la Constitución, que la base de toda sociedad es la familia. Pero si no se le dan las condiciones óptimas para poder contar con ingresos en el desarrollo del embarazo, en el desarrollo del nacimiento de su menor, pues nadie querrá sacrificar a lo mejor ingresos que da por seguros, que da por fijos, ingresos económicos, por el hecho de eh, dar a luz, de crear una familia, ¿verdad? Entonces, ese tema de que si no tiene 6 meses de trabajar en la misma empresa, no se le va a reconocer el 75% de su salario, es algo que les digo, que esté vigente y eh, sea posible, digamos, que la empresa se desentienda del pago de ese 75% porque no está obligado conforme a la ley, consideraría demasiado inhumano para la mujer, para la madre, el que se le prive de tener ingresos al momento que está dando a luz. En otras palabras, la empresa, aunque esté habilitada a no cancelar ese salario en cuanto dure la licencia por maternidad, debería de pagar. Porque ¿qué hace una mujer sin quedarse sin ingresos? Quedándose sin ingresos, dando a luz, porque no tiene 6 meses de trabajar en la misma empresa. Imagínense, lamentablemente en el país existen además, si a eso le sumamos, muchas madres solteras, ¿verdad? De que el hombre, el papá, solo hizo lo que tenía que hacer y después se desapareció. Ya no lo volvimos a ver nunca más y deja a la mujer a que asuma el rol al 100% sobre el menor, sobre el hijo que acaba de nacer. Y de remate viene una empresa y le dice, mire, usted tiene que trabajar aquí 4 meses o 5 meses. Entonces la ley me faculta que yo no le cancele el salario hasta que usted regrese, ¿verdad? De los 4 meses de licencia. Así que no se lo voy a cancelar. Ahí vea cómo le hacen esos 4 meses para la alimentación de su hijo, para la fórmula, si se le enferma, para la ropa, para los pampers, para lo que sea. No, no le voy a cancelar. Es una decisión, aunque legal, según lo que la norma establece, estaríamos en presencia, desde mi punto de vista, de una situación inhumana para con la persona trabajadora puntualmente. Veamos a continuación. Siempre, buenos días, siempre veamos el tema de los derechos de las mujeres embarazadas. Y veamos, permítanme.
Bien, decíamos, otro derecho de la mujer embarazada radica en que si la mujer se enferma a causa del embarazo, tiene derecho a más tiempo según el dictamen médico, lo que le decía, cuando son diagnosticadas con embarazo de alto riesgo o preeclampsia, que es otra situación médica que puede resultar en el desarrollo de el embarazo. Cuanto estén embarazadas les puede dar estas enfermedades, también el tema de diabetes gestacional. Entonces, si eso es así, dice que aparte de ese tiempo de licencia por maternidad de 16 semanas que acabamos de conocer, de 4 meses, entonces va a poder tener derecho a más tiempo de incapacidad según el dictamen médico así lo establece. Los profesionales de la medicina son quienes tienen el conocimiento sobre que necesita una persona que está embarazada, ¿verdad? Entonces, si le manda a incapacidad médica porque considere que algún elemento, algún factor propio de la mujer está en riesgo por el embarazo que está teniendo en ese momento, se le tendrá que dar el tiempo que el doctor establezca, ¿verdad? No es potestad del patrono, del jefe inmediato, decidir dar o no dar esa incapacidad. Si un dictamen médico así lo ha dispuesto, perfectamente puede entonces y debe otorgarle ese permiso por el tiempo que disponga el doctor. Si no puede volver a trabajar, dice, por razones médicas, su puesto quedará suspendido en espera de su recuperación. Se le garantiza, en otras palabras, que su puesto de trabajo, que su derecho va a estar vigente en todo lo que puede regresar. Esto con el objetivo también de no forzar, ¿verdad? A que asuma una pronta recuperación con el objetivo de retomar sus labores y realmente no está en condiciones para poder retomar, para poder regresar a su trabajo, sino que lo hace por la presión de no perder su oportunidad de trabajo. Entonces dice la ley, mire, si usted por razones médicas no puede volver a trabajar como de inmediato, su puesto ahí le va a estar esperando, va a estar suspendido en espera de su recuperación. Otro derecho puntual de las mujeres embarazadas es que si amamanta a su hijo o hija recién nacido, tiene derecho a 1 hora diaria remunerada para alimentarla. Es un derecho que le asiste de contar con 1 hora diaria de carácter remunerado para que le alimente. Este tiempo puede tomarle durante 6 meses, en 2 pausas de 30 minutos, de acuerdo a la ley de promoción y apoyo a la lactancia materna. Va a ser entonces potestad, va a ser decisión de a qué hora va a tomar ese derecho. Puede ser al inicio de la jornada laboral, puede ser al mediodía, puede ser al finalizar la, eh, la jornada laboral, que le va a entregar ese tiempo para que proceda de la manera que estime pertinente. Cuenta con ese periodo de tiempo. Esto de acuerdo, dice la ley de promoción y apoyo a la lactancia materna, que no busca otra cosa más que generar las condiciones mínimas para que se realice el tema de la lactancia materna. En tanto las condiciones estén dadas, la mujer tendrá esa posibilidad de amamantar durante 6 meses. Si así lo decide también la mamá, ¿verdad? Porque no es obligatorio. No es obligatorio en el sentido de si tiene o si ha definido no darle leche materna, es decisión muy propia de la madre que puede ser objeto de discusión, ¿verdad? Que los doctores pueden decir que es necesario darle hasta cierto tiempo a los menores, que es mejor que las fórmulas, etcétera, pero el derecho está ahí. Lo podrá utilizar o no la madre si lo estima pertinente. Si es su decisión
no darle lactancia materna o porque no puede darle lactancia materna, entonces no contará con este periodo para darle a su hija la leche materna, pues ha decidido no hacerlo. De lo desarrollado hasta acá, antes que procedamos a inmiscuirnos en lo propio del trabajo de menores de edad, ¿tienen alguna duda o consulta de los partes de derechos macro que desarrollamos, como era el aguinaldo y las vacaciones anuales, y también sobre los derechos de las mujeres embarazadas? ¿Tienen alguna duda o consulta? Pues estamos bien por el momento. Sí, Lick, todo bien. Vamos entonces con otro grupo o sector poblacional, que es el tema de los menores de edad. Esta regulación que vamos a conocer la encontramos desarrollada en la Ley Especial de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que se conoce coloquialmente como LEPINA. Dice que, según esta norma, la edad mínima para que un o una adolescente pueda trabajar son los 14 años, siempre y cuando sean trabajos que no afecten sus derechos, no perjudiquen su salud o desarrollo y que tampoco interfieran con la asistencia a la escuela. Son estos como los requisitos para que un menor de edad, un adolescente que tiene 14 años, pueda realizar una labor remunerada, pero que no le interfiera con la asistencia a la escuela, porque prevalece, digamos, el derecho a la educación, tampoco su participación en programas de orientación o formación profesional, mucho menos que perjudiquen su salud, ni que afecten sus derechos. Debe de validarse todos estos elementos para que se decida otorgarle una oportunidad laboral a un adolescente de 14 años, siempre y cuando no se vea afectado por los elementos antes descritos. La contratación, dice, debe hacerse por medio de sus representantes legales. ¿Quiénes son los representantes legales de un menor de edad? Pues sus padres. De entrada podríamos decir que son sus padres, sus papás. Ellos determinan o ellos poseen la representación legal de un menor. Permítanme. Dice que si no están presentes, también los representantes legales va a tener que hacerse por medio de las personas de quienes dependan económicamente estos menores o a través de la Procuraduría General de la República, que es quien finalmente representa a un menor de edad que no cuenta con padres quienes le representan o de quien dependa económicamente, sino que está básicamente siendo representado por la Procuraduría General de la República. Existen reglas especiales en torno al trabajo que puede realizar un menor de edad. Dice, por ejemplo, que las personas menores de 18 años no pueden trabajar bajo ninguna premisa en horario nocturno. No está facultado entonces para realizar labores fuera de la jornada ordinaria de trabajo, fuera de la jornada diaria que se conoce en materia laboral. También dice que la jornada de menores de 16 años, entre 14 y 16,
no van a ser mayores de 6 horas diarias y de 34 semanales. Hay una restricción, ¿verdad? En cuanto al tiempo. A un mayor de edad se decía que no podía ser mayor de 8 horas diarias. Aquí se dice 6 horas diarias. Y allá se decía 44 semanales para los mayores de edad. Y aquí son 34 horas semanales. Dice además que no pueden trabajar más de 2 horas extra en un día, ni realizar labores que requieran grandes esfuerzos. Se tienen ideas de proteger al menor de edad en el ejercicio del rol que está desempeñando. También dice que las y los menores de 18 años, antes de ser admitidos a un empleo, se les debe hacer un minucioso examen médico para tener la certeza que ese menor está en capacidad, está en potestad de poder realizar las labores que le han sido sin poner en grave riesgo su integridad física, ¿verdad? Sin poner en grave riesgo la integridad física que le asiste. Veamos. Otra regla especial para el menor de edad es que una persona menor de edad que presta sus servicios en una empresa va a gozar de los mismos derechos y tiene los mismos deberes que una mayor de edad y además gozan de protección especial. No por tener menos de 18 años va a ser un empleado de menor categoría y va a percibir un salario menor que el que perciben los mayores de edad que están realizando la misma labor o que se le va a hacer trabajar de gratis a un menor de edad porque todavía no alcanza la posibilidad de representarse por sí mismo. No es esa la idea ni la lógica. Y queda claro entonces de que los mismos derechos y los mismos deberes tendrá un menor de edad frente al patrón, gozando además de protección especial en los términos que hemos descrito sobre las reglas especiales que se poseen. Hablamos ahora de otro sector poblacional que también eh, existe en el país, que muchas veces está invisibilizado o no se le da la importancia debida a su regulación, como es el tema de los trabajadores y trabajadoras domésticas. ¿Qué nos dice la normativa en materia laboral sobre los derechos específicos de este sector de la población? Dice, el empleador va a proporcionar a la persona trabajadora alimentación y habitación, salvo que las partes acuerden lo contrario. Está en la obligación entonces de darle comida, de darle alimento a la persona que trabaja de manera doméstica en su hogar. Además, existe la obligación de brindar un espacio físico digno para que pueda descansar, ¿verdad? Para que pueda estar cómodamente en tanto no esté realizando su labor como empleado doméstico. También dice que debe de gozar de un día de descanso remunerado cada semana. Tiene que existir la posibilidad de descanso un día a la semana, al menos por parte de los trabajadores y trabajadoras domésticos, aunque sea, dice, un día cada semana, acumulable, dice además, hasta el número de 3 días.
más allá de esos 3 días. No es factible ampliar el plazo, digamos, que como muchas veces se da, ¿verdad? Donde lamentablemente pasan semanas, pasan meses incluso, y las personas que apoyan en el hogar, pues están básicamente a expensas del patrono, ¿verdad? No se les da ese día de descanso remunerado que les asiste según la normativa vigente en materia laboral. Dice además que si la persona trabaja con base a sueldo mensual, va a tener incorporado en este el pago correspondiente a los días de descanso. Están considerados los días de descanso entonces para los trabajadores domésticos como parte de su eh, como parte del salario mismo, ¿verdad? No se le debe descontar, en otras palabras, los días de descanso. Si ya le asiste ese derecho al trabajador, no existe el por qué venir a condicionarle o a disminuirle sus ingresos por ese día de descanso que por ley le pertenece, que por ley está obligado básicamente el patrono a otorgarse. Dice además que el trabajador o trabajadora doméstica no se encuentran sujetos a un horario, pero gozará de un descanso mínimo, ojo con ese tema, de al menos 12 horas diarias, y de ellas 10 horas serán nocturnas de forma continua y las 2 restantes se deberán destinar para las comidas. 12 horas nos habla de descanso en el día, y lamentablemente en muchas ocasiones sucede de que las personas están en la casa, digamos, prestando sus labores domésticas, y resulta que se le ocurre a los jefes, al patrono, hacer algún tipo de fiesta o reunión en su hogar, siendo el caso de que utiliza también a la trabajadora o trabajador doméstico para que en el desarrollo de esa fiesta, de esa reunión, que es en horas de la noche, a lo mejor se extiende hasta horas de la madrugada, les pide de que le apoyen con dicha reunión, ¿verdad? Elaborando la comida, sirviendo la comida, retirando los platos, etcétera. Todo ello, dice, no es posible, porque le debe de haber dado las 10 horas de descanso, las 12 horas de descanso, de las cuales 10 horas deben de ser por la noche, con el objetivo que el día siguiente pues esté listo, lista para poder seguir realizando las labores domésticas que le asisten, las labores muy puntuales que tienen los trabajadores y trabajadoras domésticas. Esa era la parte de la presentación que teníamos pendiente de finalizar de la clase anterior, de la clase inmediata anterior. Antes de que nos saque la plataforma, que aún tenemos unos cuantos minutos, y pasemos a la siguiente presentación, que nos compete consultarles si tienen alguna duda o pregunta sobre los derechos propios de los grupos sectoriales que hemos conversado, o está claro. Todo claro, Lick. ¿Todo bien? Vale, perfecto. Recuerden que la razón de ser de esta parte puntual de la asignatura es que conozcamos los derechos que poseemos como trabajadores, y a continuación, en la siguiente presentación, vamos a ver también los derechos, responsabilidades que tienen los patronos, muy puntualmente, de cara a los trabajadores. Si no hay entonces ninguna pregunta,
nos salimos de esta primer enlace que les compartí y nos vamos al segundo enlace para que podamos ahí desarrollar durante un tiempo definido la segunda parte de la presentación. Así que nos encontramos en el segundo enlace en 2 minutos. Descansemos 2 minutos y nos metemos ya al segundo enlace para que podamos continuar. Nos ocupa referente siempre a los derechos, obligaciones y prohibiciones, tanto de los patronos como de los trabajadores. Vamos a ver ahora las obligaciones de los patronos legales que la normativa vigente en materia laboral les atribuye a los patronos, a los empleadores. Número 1, la encontramos en el artículo 7 del Código de Trabajo, donde nos habla de la obligación de contratar salvadoreños. Dice que todo patrono está obligado a integrar el personal de su empresa con un 90% de salvadoreños por lo menos. ¿Por qué es importante este dato? Recordemos que quieras o no, quien genera oportunidades de trabajo en el país es la empresa privada, ¿verdad? Es el mayor generador de oportunidades laborales. Entonces dice, mire, con el objetivo obviamente de salvaguardar a los compatriotas, de darles oportunidades de empleo según lo que la misma Constitución establece, la Constitución de la República salvaguarda, entonces vamos a obligar al patrono a que el 90% al menos de las personas que va a contratar sean compatriotas, sean personas de nacionalidad salvadoreña. Cuando por el número del personal dice el tanto por ciento, de por resultado un número mixto, la fracción se va a tomar como unidad. Se le da bastante prioridad entonces a esa obligación que existe, a esa obligación que le asiste al patrono de contratar de cada 10 personas que contrate, 9 tienen que ser salvadoreños. Y el resto, si así lo considera, van a ser de otra nacionalidad. En artículo 7 del Código de Trabajo es donde lo encontramos. Luego dice, en el artículo 8, la siguiente obligación que encontramos del patrono es la restricción a la libertad de estipulación del salario en la empresa. Estamos hablando puntualmente de la proporción de los salarios. Dice que el monto de los salarios que devenguen los salvadoreños al servicio de una empresa no deberá ser inferior al 85% de la suma total que por ese concepto pague la referida empresa. La primera parte, la primera obligación, hablamos del número de trabajadores y en esta segunda estamos hablando de el monto del salario que va a erogar los empleadores, los patronos. Dice que no va a poder ser inferior al 85% el que cancele para los trabajadores salvadoreños. El 15% restante va a poderlo orientar a lo que estime pertinente. Va a poderlo trasladar ese restante presupuesto que ha destinado para el pago de salarios al pago de extranjeros. También esta obligación tiene por objetivo el proteger principalmente a los trabajadores salvadoreños, porque no es posible que se les esté pagando una cantidad eh, visiblemente inferior a un compatriota salvadoreño por sobre lo que está cancelando a un extranjero. En el artículo 29 del Código de Trabajo vamos a encontrar también la enumeración taxativa que se realiza bajo el término o bajo el título obligaciones de los patronos.
El primero nos dice, la primera nos dice que ha de pagar al trabajador su salario en la forma, cuantía, fecha y lugar establecido. Es decir, lo que convenimos al momento de ser contratado ha de ser respetado por parte del patrono en torno al salario que iba a ser efectivo, la forma, cuantía, fecha y lugar. Si se lo iba a pagar en cheque, si se lo iba a depositar en alguna cuenta bancaria, si se lo iba a entregar líquido, digamos, el dinero, si se lo iba a entregar en físico el pago, pues va a tener que cumplir con ello. Y la fecha y el lugar establecidos también, cuándo va a ser efectivo el pago. Si convinieron que va a ser cada 15 días va a ser el pago. Si convinieron que va a ser cada mes, cada semana, de la manera en que hayan convenido, así tendrá que ser efectivo el salario que habrían puesto de acuerdo. Ahora, ¿qué es el salario? Dice, según el artículo 129 del Código de Trabajo, nos dice que es la retribución en dinero. Ojo, retribución en dinero. En épocas ancestrales, en épocas antiguas, resulta de que se le pagaba a las personas con producto de la empresa donde estaba laborando, con bienes que la empresa comercializaba. La idea es que sea pago en dinero. Eso fue lo convenido, que le iba a cancelar $500 al mes. Eso le tiene que cancelar. Que el patrón está obligado a pagar al trabajador, dice, por los servicios que le presta en virtud de un contrato de trabajo. Reiterar entonces la importancia de que quede constancia en un escrito, en un contrato de trabajo, de las reglas que van a regir esa relación laboral y las cláusulas donde se establece el desarrollo de la misma relación. Tal es el caso del tema del salario, ¿verdad? En el contrato debe existir una cláusula específica donde se diga de cuánto va a ser el monto, cómo se va a hacer efectivo el pago, a través de qué medio y el tiempo en que se va a hacer efectivo. Número 2 dice, pagar al trabajador una prestación pecuniaria equivalente al salario ordinario que habría devengado durante el tiempo que dejara de trabajar por causa imputable al patrono, cuando es por culpa, digamos, del patrono de que no se está prestando un servicio, de que la empresa o entidad está cerrada. Entonces, dice que igual va a tener que percibir lo que habría percibido el trabajador en concepto de salario, porque no ha sido su culpa no estar laborando durante el periodo en cuestión, sino que es algo atribuible al patrono por no haber tenido, puede ser el tema de la correcta diligencia en el resguardo de los bienes de la empresa o institución. Número 3 dice, proporcionar al trabajador los materiales necesarios para el trabajo, así como las herramientas y útiles adecuados para el desempeño de las labores, cuando no se haya convenido que el trabajador proporcione estos últimos. Para poder prestar de manera efectiva, de manera correcta y diligente la labor, para poder desempeñar esa labor de manera técnica, va a tener que contar con los insumos pertinentes, ¿verdad? Por ejemplo, si a usted le están contratando para un trabajo en oficina, como recepcionista, colaborador, etcétera, va a tener que proveerle de una computadora donde va a poder realizar las labores que le han sido encomendadas. Pero ¿qué resulta si no se le proporciona? Usted entonces no podrá cumplir con lo que se le solicita
pues no cuenta con los insumos pertinentes, con los insumos necesarios. Puede ser que se convenga de que sea el trabajador quien proporcione las herramientas y útiles adecuadas. Okay. Dice que además va a tener que proporcionar un lugar seguro para la guardia de las herramientas y útiles del trabajador cuando estos necesariamente deban mantenerse en el lugar donde se prestan los servicios, siempre referente al debido resguardo que debe existir sobre tales materiales, sobre tales herramientas, porque en la medida en que éstas se cuiden, se resguarden, no va a haber necesidad de estar incurriendo de manera recurrente en este tipo de gastos, sino que van a estar salvaguardados, ¿verdad? Y cada vez que el trabajador llegue a realizar sus labores y le corresponda utilizar dichos insumos, llegará a requerirlos y se lo entregarán. En este caso, dice el inventario de herramientas y útiles deberá hacerse siempre que cualquiera de las partes lo solicite para poder diferenciar, porque es importante esto, para poder diferenciar cuáles han sido las proveídas por la empresa y cuáles han sido las que ha pagado cada trabajador, para saber de quién dependen, ¿verdad? Para saber a quién le pertenecen y al finalizar en algún momento, por la razón que sea, la relación laboral, no exista esa disyuntiva de a quién pertenecen tales y cuales herramientas y útiles, sino que ya se hizo el inventario correspondiente de manera previa. El número 5 dice guardar la debida consideración a los trabajadores, absteniéndose de maltratarlos de obra o de palabra. No está facultado bajo ninguna premisa, bajo ninguna circunstancia, el patrono para proferir insultos o malos tratos, ya sea verbales o peor aún, de obra, digamos, físicos, para con los trabajadores. Existe una relación laboral que debe estar basada en el respeto mutuo, tanto entre los trabajadores para con el patrono como del patrono para con los trabajadores. Pero en ningún momento está habilitado el patrono, el patrono para poder generar algunos maltratos físicos o maltratos de palabra para con sus trabajadores y trabajadoras. Dice la responsabilidad número 6, contenida en el artículo 29 del Código de Trabajo también, de que se va a tener que conceder licencia al trabajador en los siguientes momentos. Número 1, cuando tenga que cumplir obligaciones de carácter público establecidas por la ley u ordenadas por autoridad competente. En estos casos, el patrono deberá pagar al trabajador una prestación equivalente al salario ordinario que habría devengado en el tiempo que requiere el cumplimiento de las obligaciones dichas. Por ejemplo, cuando a usted lo llaman a participar como jurado en un proceso judicial y usted debe de acudir como trabajador por estar cumpliendo obligación decretada por autoridad competente, y el patrono le va a tener que dar permiso para ello, porque es algo a lo que le están llamando a que usted comparezca. Número 2, para cumplir las obligaciones familiares que racionalmente reclamen su presencia, como en los casos de muerte o enfermedad grave de un cónyuge, de sus ascendientes y descendientes. Lo mismo que cuando se trate de personas que dependen económicamente de él y que aparezcan nominadas en el respectivo contrato de trabajo, o en su defecto en cualquier registro de la empresa. ¿Cuánto va a durar esta licencia? Estamos hablando de temas de fallecimiento, de enfermedades graves.
¿Cuánto va a durar esta licencia? Dice que el tiempo que sea necesario. Sabemos que cada persona vive el duelo de manera distinta, ¿verdad? Vive su pesar por el fallecimiento de manera muy particular. Entonces, no se le ha fijado, por tanto, un plazo puntual en la norma para que sea la duración de esa licencia. Así como una persona puede en una semana ya estar bien de un duelo de un familiar cercano, puede ser que otra persona necesite 2 semanas, puede ser que otra persona necesite solo un par de días. Dependerá de cómo lo sepa llevar esa situación el trabajador. El patrono dice estará obligado a reconocer por esta causa una prestación equivalente al salario ordinario de 2 días en cada mes calendario y en ningún caso más de 15 días en un mismo año calendario. Vamos a ir el tema a lo que el patrono está obligado a respetar y el límite que ello implica. Dice que, si bien es cierto, le va a tener que dar la licencia, el permiso o autorización por el tiempo que considere la persona afectada, la persona doliente. Dice además que el patrono solo va a estar en la obligación de reconocer el salario de 2 días en cada mes calendario. Puede tomarse si quiere el mes de duelo, pero yo patrono solo le voy a poder o solo voy a estar obligado a cancelarle 2 días del salario ordinario. Y en ningún caso, dice, va a poder exigir o va a poder superar los 15 días en un mismo año calendario por este tipo de licencia. Y también, literal C, nos dice que para que durante el tiempo necesario pueda desempeñar las comisiones indispensables en el ejercicio de su cargo, si fuese directivo de una asociación profesional y siempre que la respectiva organización la solicite. El patrono, por esta causa, dice, no estará obligado a reconocer ninguna prestación económica. Puede tomar el tiempo que se considere para realizar esas comisiones indispensables como directivo de una asociación profesional, pero no le va a tener que pagar ni un centavo de ese tiempo que destine para esos efectos el patrón. La obligación llega entonces hasta darle el permiso. Lick, Adelante. una pregunta. Si en dado caso el patrono no me dice de que me tengo que presentar el día de mañana, digamos, por una razón así de que hay una junta directiva o cualquier, perdón, o cualquier razón, pero si me dice tenés que venir o si no estás despedida, ¿qué tengo que hacer? Usted perteneciendo a una asociación profesional y tiene junta fuera de su lugar de trabajo. No, dentro. Hola, perdón. Ajá. Lo que dice esta norma es de que usted forma parte de una asociación profesional afuera de la entidad. Es decir, usted, digamos, forma parte de la junta directiva de la Asociación de Contadores de El Salvador, por decir algo. Entonces, lo que dice este literal es de que en la medida en que usted tenga comisiones indispensables que realizar bajo ese cargo que tiene de esa asociación, el patrono va a estar en la obligación de darle permiso para que usted vaya a hacerla, pero no va a estar obligado a reconocerle ninguna prestación económica. A eso a lo que se refiere esta obligación, pero a lo que entiendo que usted me plantea es de la obligación que el patrono me llama a que me presente a laborar en una junta que va a haber como parte de mis labores al interior de la empresa. A eso se refiere, ¿verdad? Sí. Ahí está en la obligación, digamos, de presentarse a laborar
si no existiera, digamos, ninguna de estas otras causales que hemos conversado. ¿Cuáles eran, por ejemplo, el tema de que exista caso de muerte o enfermedad grave de su cónyuge, ascendiente o descendiente? Si fuese que usted está bajo esa licencia, digamos, bajo esa autorización de ausentarse de su lugar de trabajo porque está de duelo por el fallecimiento de un familiar o porque está cuidando de una enfermedad grave a algún familiar de los ahí mencionados, entonces sí prevalece el tema que usted está dedicado a ello, ¿verdad? Y no se le puede obligar a que vaya a su lugar de trabajo porque usted precisamente está fuera de, fuera de esa lógica, está orientado a otras cosas en ese momento. Pero en dado caso, o sea, él me amenaza, digamos así, en un caso extremo de que esa persona, mi jefe, por decirlo así, me está diciendo a mí que me presente, o sea, porque tengo que presentarme, o si no estoy despedida, no tengo que, no sé, no tengo que, Si, ¿qué tendría que hacer? No, tendría si, que si, ir si usted o está tendría. habilitada a ausentarse bajo estas premisas que les estoy compartiendo, tanto en el literal A como en el literal B, no vale, digamos, ninguna amenaza de perder su trabajo en torno a que usted está facultado para no presentarse. Si no existiere ninguna causal para que usted no se haga presente a su lugar de trabajo, pues debe de presentarse. Dependerá la circunstancia en concreto, ¿verdad? Lo Vaya. que sí es que, lo que sí es que debe de estar claramente documentado, ¿verdad? Si yo estoy de duelo, yo debo de haber presentado al área de recursos humanos o al área administrativa esa circunstancia. Lo demuestro que lamentablemente mi familiar cercano ha fallecido. Entonces, a partir de esa situación, yo he presentado el requerimiento para ausentarme durante tanto tiempo y eso presento al área respectiva y entonces ahí está salvaguardado mi derecho a que yo no estoy obligado a presentarme durante ese tiempo en específico, durante ese tiempo en particular. Y por mucho que el patrono quiera que usted llegue, usted está facultado para ausentarse y prevalece ese interés, digamos, porque usted está de duelo o está cuidando a alguien que está enfermo de gravedad. Prevalece ello. ¿Okay? Sí. Bien. Veamos entonces la siguiente diapositiva, que ya es la última, nos habla de la número 7, la obligación número 7, que es mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. Veamos ejemplos concretos. Simán, por ejemplo, es una casa comercial que se dedica pues a vender distintos tipos de productos. Existen muchos dependientes, se les llama en el cargo a las personas que le andan acompañando cuando usted anda buscando ropa o cualquier artículo y se tiene conocimiento de que no se cumple puntualmente con esta obligación número 7, porque en la medida en que, digamos, en horas de la mañana de un día de semana que no hay mucho flujo de compradores, de personas que andan buscando comprar algo en la sucursal de Simán, no es que hayan asientos para que estos dependientes estén sentados hasta que llegue una persona a requerir de sus servicios. Están ahí parados durante horas y horas y horas y horas, aunque así no estén atendiendo a nadie. Eso es una transgresión efectiva del artículo 29, literal séptimo. Y el octavo dice que están obligados a pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta cuando por razones del servicio tengan que trasladarse a un lugar distinto del de su residencia. Cuando usted define o tiene alguna por escrito dónde se va a desempeñar laboralmente,
entonces va a tener que respetársele ese domicilio que se destacó donde iba a prestar su servicio. Digamos, usted se le contrata para que labore en Santa Tecla. Usted entonces calcula que le queda cerca de donde trabaja y va a poder llegar todos los días. Pero resulta que en algún momento dice, mire, lo vamos a trasladar, que no va a estar en la sucursal de Santa Tecla, sino que lo vamos a trasladar a la sucursal de la empresa que está en la Unión. Eso ya escapa obviamente de los cálculos que habíamos realizado inicialmente. Y si quiere de que yo me traslade a ese lugar a prestar las labores, pues va a tener que hacerse cargo de los gastos en los que voy a incurrir, tanto de ida como de vuelta, para poder realizar la labor que se me está encomendando. ¿Ok? Nos vamos a quedar hasta acá. Quedan algunas obligaciones todavía a desarrollar sobre los patronos del artículo 29 del Código de Trabajo, pero lo veremos ya hasta después de vacaciones. ¿Tienen alguna duda o consulta de lo que vimos en esta segunda parte de la presentación? Todo claro, Lick. Ok. Bueno, no queda más entonces que desearles felices vacaciones. Cuídense mucho, cumplan con las medidas dichas por las autoridades y si Dios quiere nos encontramos el martes de la siguiente semana de las vacaciones, que será martes 6 de abril. Cuídense mucho, felices vacaciones. Gracias, Feliz día. Lick. Muchas gracias.